Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alba Peñasco González y vengo de la Universidad de A Coruña, desde el Departamento de Didácticas Específicas y MIDE, a este Congreso Nodos del Conocimiento 2025 para presentar la construcción de itinerarios lectores como estrategia de mediación lectora en secundaria, el análisis de la constelación literaria atravesando el umbral. Como vemos en la siguiente diapositiva, vamos a hacer una pequeña introducción que reflexiona sobre qué son las ficciones en el umbral. A continuación veremos el marco teórico, los objetivos, después la metodología del análisis, los resultados y las conclusiones. La primera diapositiva que os quiero mostrar presenta un ejemplo de ficción que está incluido en la constelación Más allá del umbral. Se trata de la serie Más allá del jardín, producida por Cartoon Network y pensada y diseñada por Patrick McHale. Y en su primer capítulo, el narrador empieza con la siguiente reflexión. En alguna parte, perdido en los brumosos anales de la historia, hay un lugar que pocos han visto. Un misterioso lugar llamado Lo Desconocido, en el que los relatos que cayeron en el olvido hace mucho tiempo son revelados a aquellos que viajan por el bosque. Quería empezar con esta cita porque es un buen inicio para empezar a pensar sobre qué son los umbrales en la ficción. Y aquí vemos que son lugares en los que ocurren cosas, son lugares relacionados pues con los lugares, entre lugares, que no se sabe muy bien dónde están. Y aquí lo vemos un poquito más en profundidad. Existe una estrecha relación entre la literatura infantil y juvenil con otras realidades posibles. Y con esto me refiero a espacios simbólicos de experimentación. Las otras realidades son lugares en los que todo puede pasar. Esto nos lleva a hablar también de la liminalidad en la literatura infantil y juvenil. La liminalidad tiene que ver con aquellos lugares en los que no se sabe muy bien qué es lo que acaba de pasar, pero tenemos la sensación siempre de que algo va a ocurrir a continuación. Normalmente se concretan en lugares de paso o entre lugares, como os decía. El umbral, que es un, digamos, motivo que vertebra toda esta ponencia y la investigación que presenta, tiene que ver con cómo se refleja esto en la literatura infantil y juvenil o en la ficción infantil y juvenil. El umbral puede ser el paso, puede ser el bosque, la cueva, la isla, el portal, incluso puede ser el mundo de los sueños o la realidad virtual o el futuro. En definitiva, son lugares que median entre el aquí y el allá, o el ahora y el después. La idea es que en la infancia la identidad que está en construcción vuelve permeable a los menores con lo fronterizo. Y esta idea de lo fronterizo es la que permite trabajar desde esos espacios simbólicos y de experimentación donde todo puede pasar. Nosotros como mediadores de lectura tenemos la responsabilidad de seleccionar obras que sean adecuadas para las edades con las que estamos trabajando, por lo tanto hay que reconocer necesidades según etapas y también es importante que abramos nuevos caminos y derribemos fronteras sobre lo que es útil o no útil en cuanto a ficción. Hablamos ahora un poco de marco teórico, ¿vale? Dentro de la educación literaria planteamos un modelo de lectura diferente. Y esto lo hacemos a través del itinerario lector. El itinerario lector refleja un camino que hace el lector y que para conectar mejor con el alumnado de hoy en día, pues planteamos que sea desde la contemporaneidad. Esto nos permite establecer diálogos entre distintas literaturas, entre distintos discursos creativos y también nos permite cuestionarnos el canon, ¿no? Que siempre está pues quizá basado en unos géneros concretos, en unos motivos concretos, en un tipo de escritor concreto, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis a qué nos referimos con el canon. Vamos a poner, por tanto, el foco en la recepción, es decir, en la subjetividad del lector. Esto lo hacemos a través de las constelaciones literarias de las que hablaremos ahora. Si entendemos la literatura como un espacio transdisciplinar y crítico, podemos empezar a generar nuevos corpus, ¿vale? Corpus sobre los que arrojamos múltiples miradas, pues sociales, culturales, históricas o filosóficas. Es nuestra responsabilidad, por tanto, ofrecer un canon vivo, un corpus que sea mutable y significativo para el alumnado. Este contexto normativo que los docentes o en el que los docentes nos movemos muchas veces nos condiciona o por lo menos creemos que lo hace, como dice Machuca aquí en esta cita. Planteamos con esta ponencia y con la idea de las constelaciones, pues abrirnos, ¿no? a
quizá ese contexto normativo pues no nos determina tanto como creemos. Sí que como docentes de literatura y de lengua, pues muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si es suficiente con una buena formación literaria. Yo a mi alumnado siempre le digo que esa formación literaria que ellos traen consigo como filólogos es muy importante, pero para conectar con el alumnado es mucho más importante reconocer senderos interpretativos más allá de las corrientes hegemónicas que todos hemos estudiado. Nosotros somos docentes, pero también somos lectores, es decir, somos mediadores y somos lectores y pues poseemos nuestro propio repertorio de experiencias y un canon personal. Esto propicia correlatos cognitivos y afectivos de interpretación y de recreación de las obras. Siempre les hablo de la idea del pinchazo, ¿no? O del puntum, según Barthes, que es eso de que la obra nos atraviesa y cuando nos atraviesa es cuando podemos realmente conectar con ella. Guadalupe Jover creó esta idea de itinerario lector llevándolo al mundo de las constelaciones. Son itinerarios en los que las obras están conectadas por unos vínculos imaginarios que el propio lector realiza entre las obras. Así se conjuga lo íntimo, lo subjetivo, con lo didáctico, que es nuestro propósito, y se reflejan pues, vínculos personales, cognitivos y afectivos entre obras. Rizando un poco más el rizo, trabajamos con constelaciones que sean multimodales, porque entendemos que esos vínculos imaginarios de la ficción que se generan en nuestro cerebro no son compartimentos estancos. Puede ser que un libro nos lleve a una película, que una película nos lleve a un videojuego, etcétera. Entonces, por eso ampliamos los márgenes de las constelaciones literarias a las constelaciones multimodales. Tenemos como objetivo en esta investigación realizar un análisis interpretativo de cada una de las 12 obras que compone la constelación que se ha diseñado y que se titula Atravesando el umbral. Y la idea es poner el énfasis en cómo se desarrollan los pasos de frontera, esos umbrales, ¿no? En ellas. De esta manera clasificaremos las obras seleccionadas en función de estos resultados en varias categorías y queremos empezar a generar un mapa imaginario que pueda ir ampliándose con futuras obras o con futuras constelaciones y que esté basado en este motivo del paso del umbral. Como metodología, pues se ha tenido en cuenta las características particulares del motivo conductor de ese paso del umbral, la búsqueda de coincidencias entre obras, sean explícitas o implícitas, y luego la clasificación por categorías para ese mapa imaginario. La constelación, como os decía, tiene 12 obras, sobre todo vemos cruces de frontera entre la vida y la muerte, pero también veremos otros tipos de cruces. Tiene un carácter multimodal y se diseñó para otro congreso, que es el Congreso de la Sociedad de Investigación Internacional sobre Literatura Infantil y Juvenil, que tuvo lugar en Salamanca en 2025. Esta es la constelación, como veis tenemos el inicio en la contemporaneidad con esta serie que os comentaba de Patrick McHale y su universo expandido. Aquí vemos un cómic y una cinta muy especial de la que luego hablaremos. Y después tenemos obras que son pues cómics, videojuegos, películas, novelas, etcétera. Análisis obra a obra. Vamos a comenzar con el universo expandido de Over the Garden Wall. En la serie, el paso del umbral, es decir, el contacto, se produce cuando dos hermanos sufren un accidente y caen a un río. Durante este periodo de inconsciencia, sus almas viajan a este lugar, a lo desconocido, y allí se enfrentan a varias pruebas en una suerte de viaje iniciático. La cinta que vemos, que os decía que es muy especial, es una cinta que se publicó posteriormente a la serie y estuvo en venta. Es una cinta con poemas y con música que ha compuesto, o bueno, se dice que ha compuesto el personaje de Wirt y que graba para su enamorada, Sara. Los personajes no son conscientes de que se encuentran en ese limbo, ¿vale? Por lo tanto, este objeto sufre un estado liminal. Habita físicamente en el aquí, que es lo desconocido, pero existe en la realidad de Wirt fuera del bosque, es decir, en el mundo real. En este cómic que vemos abajo, por otro lado, encontramos una historieta que se llama Tierra Natal. Y en esta historieta hay un contacto mucho más clásico dentro del mundo de la literatura, que es el personaje fallecido que se aparece a un personaje vivo para aconsejarle. Las siguientes obras también formarían como un nodo temático. Es la trilogía de las tres noches de Borja González. En esta trilogía el contacto con el paso del umbral parte de un planteamiento más contemporáneo, dando lugar a vínculos en el eje vertical. Esto lo veremos en las conclusiones. Son realidades que a priori podrían parecer pasado y presente, pero en realidad están ocurriendo de manera simultánea. Son realidades alternativas.
y entre ellas hay contactos. Las protagonistas están vinculadas, incluso se pueden considerar alter egos unas de otras, o al menos de la misma identidad. Y entre esas realidades ocurren fugas, como por ejemplo una caja con letras de canciones que una de ellas deja en su realidad y aparece en la realidad de la otra. El siguiente grupo de obras está compuesto por Escarlatina, A Folla Azul y El Libro de la Vida. En la primera de las obras, Román, el protagonista, realiza un viaje que vertebra la trama. Aquí el viaje es la narración. Román se traslada al mundo de los muertos gracias a la ayuda de un habitante de este lugar, con cuya magia son posibles tanto el contacto como el viaje. Y en ese viaje, además, se reencuentra con su abuelo. En La Folla Azul de Andrea Maceiras, el viaje iniciático vertebra la trama. El padre fallecido de Usu se aparece cuando ella, que está buscando la cura que salvará a su pueblo, reconoce que ha perdido su don. Aquí hay una aparición fantasmal más típica y clásica de la literatura infantil y juvenil y también tiene una función de redención, guía y protección física. Su padre la salva de un ataque de un jaguar. Por otro lado, en el libro de la vida, producida por Guillermo del Toro, Manolo, el protagonista, muere en el ruedo y allí inicia un viaje por el más allá, donde, ayudado por sus antepasados, también evoluciona, como ocurre en Más allá del jardín, y resuelve un conflicto familiar para poder volver a la vida. Ya para terminar, tenemos la tumba de las luciérnagas, donde Seita, que es un niño, muere de inanición, víctima de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, y su espíritu se une al de su hermana Hatsuko. Juntos recuerdan la historia de su vida. En Minutes of Islands, que es un videojuego, Mo es la guardiana del pasado y el presente, encargada de mantener en marcha una maquinaria ancestral que mantiene vivo un archipiélago, que es donde ella vive. En esta aventura, para salvar ese archipiélago, se va encontrando unas esferas de luz que le permiten acceder a recuerdos en los que su abuela todavía estaba viva y le va a servir de guía para resolver este conflicto. Finalmente, María Solar escribe Adelim, donde Laura tiene desde la infancia la capacidad de ver a los muertos. Es una herencia familiar que llama la atención de una figura espectral y muy importante, o al menos va a ser muy importante a partir del punto en el que nos encontramos en la vida de Laura. Esta figura es Adelim y tratará por todos los medios de establecer contacto con ella y conquistarla. Aquí tenemos una recolección de todos los datos que se han ido comentando y con este código de colores vamos a hacer una pequeña reflexión. Por un lado, los pasos del umbral. Tenemos viaje por un limbo, que puede ser por un accidente no mortal, un proceso mágico o un accidente mortal, tanto en Más allá del jardín como en Escarlatina o en el libro de la vida. La aparición clásica fantasmal en la historieta Tierra Natal de Más allá del jardín y en A Folla Azul. El objeto en estado liminal, que era la cinta para Sara, el contacto vertical en la trilogía de las tres noches, el contacto a través de los recuerdos en la tumba de las luciérnagas y en Minute of Islands, y el contacto a través de visiones en Adelim. La naturaleza del vínculo que existe es diferente en cada una de las obras, aunque predomina, como podéis ver, el vínculo familiar, algo muy común en la literatura infantil y juvenil. El carácter iniciático lo vemos en Más allá del jardín, aunque también habría un vínculo familiar, pero no es por contacto, porque ellos son hermanos, pero están juntos en ese viaje. El vínculo amoroso en la cinta que hace Weird para Sara, las narrativas femeninas paralelas en la trilogía de las tres noches y una combinación tanto del vínculo familiar por herencia como de estas narrativas femeninas paralelas entre Adelim y Laura en esta obra de María Solar. Como conclusión, vamos a reflexionar sobre estos ejes que vemos aquí. El eje vertical del que os hablaba antes es en el que se produce el contacto con otras realidades de manera alternativa y que ocurren de forma simultánea. Por otro lado, tenemos el eje horizontal, donde los contactos van del pasado al presente y al futuro. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el recuerdo, con la vida y con la muerte, el más allá, o con otras vidas o el limbo. Como conclusión os digo lo siguiente, atravesar el umbral realmente significa poner en contacto dos lugares, dos momentos, dos espacios o realidades. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, aunque no haya viaje, hay contacto. Es decir, el contacto no implica per se un viaje. Aquí hablamos de contactos, de apariciones y de viaje. Por ejemplo, las apariciones no son un viaje, pero dentro de un viaje puede haber una aparición. Para que haya una aparición, el aparecido puede o viajar o contactar, ¿vale?
Por ejemplo, Escarlatina viaja, pero el padre de la protagonista de A Folla Azul contacta. El viaje, por lo tanto, es una estructura narrativa, vertebra la trama. El contacto no vertebra la trama, ¿vale? Pasar el umbral no organiza la trama. Aquí hemos visto tanto contacto a través de imágenes, contacto que consiste en un viaje, contacto para aconsejar dentro de un viaje y contacto inconsciente entre realidades. De esta manera hemos ido conformando este pequeño mapa de pasos del umbral que en otras futuras constelaciones se irá ampliando. Terminamos aquí la ponencia. Muchas gracias por su atención y os veo en los comentarios.